Bienvenidos a otra OSCE clase. Hoy estamos en nuestra clase 2 de problemas aplicativos que están relacionados con ecuaciones trigonométricas. En esta clase vamos a resolver dos problemas avanzados de esta temática. Los problemas son los que se encuentran en la página 128 y en la página 129. La tarea van a ser los ejercicios que se encuentran en la página 134, 135 y 136. Bien, vamos a empezar a resolver las dos problemáticas a manera de ejemplo. La primera, la siguiente: determina los puntos de intersección con el eje X de la siguiente gráfica. Y vemos que la gráfica toca en menos 2 pi, 0. Este parece ser menos pi, 0, 0,0, pi, 0 y 2 pi, 0. Esto lo determinamos de forma visual. Además nos dan la expresión, nos dan la función matemática que modela esta gráfica en el intervalo de menos 2 pi a 2 pi cerrado. Y nos dan una sugerencia, que utilicemos esta identidad. Seno del cuádruple del ángulo es igual a 4 veces el producto del seno de teta con el coseno del ángulo por 1 menos 2 veces el seno cuadrado del ángulo. Y además nos dicen que para resolver la ecuación cúbica debemos utilizar una técnica llamada división sintética. Bien, ya determinamos cuáles son las intersecciones, pero vamos a determinar también de forma analítica. Es decir, cómo se obtienen estas mismas intersecciones utilizando el planteamiento y la resolución de una ecuación trigonométrica. Bien, primero, debes de recordar que las intersecciones con el eje X son de la forma x, 0, es decir, un número de x, 0, ya que no va a subir ni bajar el punto, se va a quedar sobre el horizontal. Por lo tanto, podemos ver que la X es nuestra incógnita y la Y pues es un valor dado, la Y vale 0. Así, en el modelo matemático que nos dieron de esta función, Y igual a seno de 4 veces X menos 4 veces el seno de X, pues nos va a quedar la siguiente ecuación trigonométrica: 0 igual a y la misma expresión. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Vamos a utilizar la sugerencia que nos dieron en el ejercicio, que el seno de cuádruple de teta equivale a esta expresión. Entonces, como equivale a esa expresión, podemos cambiar, podemos sustituir y vemos que nos va a quedar esta expresión. Luego, vemos que tenemos como factor común el cuadro de 4 veces el seno de X. Entonces, al factorizar, pues nos va a quedar 4 veces el seno de X. Recuerda que al utilizar factor común, ya pronto voy a hacer mis videos de álgebra avanzada. Al utilizar factor común, es como si elimináramos ese factor común, pero en realidad estamos haciendo una división. Por lo cual, por eso se puede decir que se elimina, porque en realidad se convierte en 1. Y la tabla del 1, pues todos se la saben. Un número por el 1, pues queda el mismo número. Entonces, al factorizar nos va a quedar esta expresión que voy a marcar con azul, que es la que podemos ver en este apartado, menos, y aquí como 4 veces seno de X entre 4 seno de X es 1, por eso es que me queda en esta parte menos 1. Bien, una vez que lo factoricé, puedo realizar el producto en esta parte. Hacemos el producto coseno de X por 1, coseno de X. Coseno de X por menos 2 seno cuadrado de X, pues menos 2 veces seno cuadrado de X por coseno de X. Y el menos 1 porque está fuera del paréntesis, por eso no se multiplica con el coseno. Bien, luego recordemos la relación pitagórica. Esta expresión de seno cuadrada de X podemos cambiarla por 1 menos coseno cuadrada de X. ¿Esto para qué?
para que en toda esta expresión se encuentre solamente elementos con coseno. Y luego pues voy a aplicar un cambio de variable, es decir, estoy forzando a que aparezcan dos factores, un factor cíclico simple como 4 seno de x y un factor cuadrático también cíclico que ya es como el coseno cuadrado. Bien, entonces al hacer este cambio con la relación pitagórica, lo que obtengo es la siguiente expresión. Aquí lo pueden ver, aquí es donde hice el cambio con la relación pitagórica. Ahora voy a hacer la multiplicación, pero fíjate, estamos multiplicando tres elementos. El menos 2, lo que está en este paréntesis y el coseno de x. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, que si yo multiplico 5 por 3 y me da 15, lo mismo voy a obtener si lo pongo de otra manera. Es decir, 3 por 5 y también me va a dar 15, si lo ordeno de otra forma. Entonces, estos tres que están multiplicando, los vuelvo a ordenar, pero de manera estratégica. Es decir, primero el menos 2, luego el coseno de x y ahora el binomio. Y así ya puedo realizar la multiplicación. Menos 2 coseno de x por 1, pues menos 2 coseno de x. Menos por menos más. Y 2 coseno de x por coseno cuadrado de x, pues coseno cúbica de x. Y así pues me queda todo este factor. Ahora fíjate que podemos reducir estos términos semejantes. Tengo una vez coseno de x y le voy a quitar dos veces el coseno de x. ¿Cuántos cosenos de x me quedan? Pues menos un coseno de x, que es lo que podemos observar en esta zona. Y así vemos que ya se encuentra factorizada la expresión que nos dieron originalmente, porque tenemos un factor lineal que está multiplicando y un factor cúbico que también está multiplicando. Podemos igualar cada uno a 0 y ahora vamos a resolver cada una de estas ecuaciones. En esta primera ecuación, fíjate, 4 pasa dividiendo y nos queda que seno de x es igual a 0. Esta es una ecuación básica de seno, muy sencilla de resolver. Lo podemos hacer con la gráfica de la función seno. Mientras que en esta expresión, aquí sí hay que utilizar el cambio de variable y luego hay que utilizar el método llamado división sintética, que es la que nos sugiere el ejercicio. Bien, vamos a resolver el primero. Para seno de x igual a 0, como había comentado, pues vamos a utilizar la gráfica. ¿En dónde hay altura 0 en esta gráfica? Vamos a identificar. Altura 0 lo podemos encontrar en esta parte, en x igual a 0. También en esta parte, que es x igual a pi. Y en esta otra parte, que es x igual a 2pi. Bueno, pues esos son los resultados. 0, pi y 2pi. Ya más adelante vamos a sustituir en la función para ver si cumplen esta función. Bien, vamos ahora con la segunda ecuación. Aquí está la segunda ecuación. Como había comentado igual, vamos a hacer cambio de variable, sea u igual a coseno de x. Entonces me va a quedar 2u cuadrada menos u menos 1. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona este método de división sintética. Esta técnica funciona cuando tenemos ecuaciones cúbicas, cuartas, quintas, sextas, séptimas, etc. Y es una alternativa para determinar las raíces de una ecuación. ¿Cómo funciona este? Bueno, lo primero que debes de identificar es el término independiente. El término independiente de esta ecuación, aquí está, este es el término independiente. El término independiente de esta ecuación es menos 1. Y ahora vas a determinar los divisores del término independiente, es decir, cuáles son los números que lo dividen exactamente, es decir, sin decimales. En este caso, como es el menos 1, los divisores de menos 1, ¿quiénes son? El más 1, porque menos 1 entre más 1 da menos 1, es decir, me queda un entero. Y otro divisor es el menos 1, ya que menos 1 entre menos 1
es más 1. Tal vez no se entendió mucho por el ejemplo que es menos 1, pero déjame presentarte otro ejemplo. Digamos que el factor es más 8. Entonces, ¿quiénes son los divisores de más 8? Bueno, ¿qué números dividen exactamente al 8? Pues lo divide exactamente el 1, también el 2, el 4 y el 8. Porque si tú divides 8 entre 1, te queda 8. 8 entre 2 te queda 4. 8 entre 4 te queda 2. Y 8 entre 8 te queda 1. Es decir, te quedan puros números enteros, es decir, sin decimales. Pero también esto lo puede hacer los negativos. Es por eso que en realidad debería ser más menos 1. Me disculpo por el símbolo que no se puede aglomerar como el que aparece en esta parte. También se encuentra el más menos 2, el más menos 4 y el más menos 8. Es decir que habría en esta parte, si fuera el caso del menos 8, habría que probar aplicar la división sintética para esos 2, 4, 6, 8 casos. Bien, entonces por eso aquí nada más hay dos casos, más menos 1. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, pues vamos a usar una cajita. Aquí está. Vamos a usar una cajita. En esta primera parte, fíjate, vamos a hacer 4 columnas. Como la ecuación es cúbica, vamos a ir como acomodando de forma descendente con respecto al grado. U cúbica, luego U cuadrada, luego U a la 1 o el término lineal y U a la 0 que representa el término independiente. Si fuera una ecuación de grado 4, entonces tendríamos aquí U a la cuarta y luego cúbica, cuadrada, lineal, término independiente. ¿Ok? Bien, luego, segundo paso. Se van a acomodar los coeficientes. Aquí está, los coeficientes que tiene cada uno de estos términos. Por ejemplo, aquí el coeficiente de U cúbica es 2 y por eso es que se coloca en esta parte el 2. U cuadrada, pues podemos ver que en la expresión no hay el elemento U cuadrada. Por lo tanto, en su lugar debe de ir el 0. Es decir, no se omite, se conserva y se respeta su columna. Y si no está, se coloca 0 en su lugar. Bien, ahora U lineal, U a la 1, vemos que su coeficiente es 1. Es más, lo voy a poner de otro color. Ahí está. El coeficiente es menos 1. Y por último tenemos el término independiente, que es aquel que no tiene esa parte literal, por eso se expresa como U a la 0, que es menos 1. Bien, ya que acomodamos estos elementos, ahora vamos a determinar cuál de estas dos opciones es aquel que va a resolver la ecuación. Y vamos a ir probando con cada uno. Vamos a empezar con el negativo. Empezamos con el menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer para probar si el menos 1 es solución? Fíjate, primer paso. Vas a bajar este valor con el que empieza el coeficiente principal. Baja el 2. Luego aquí vamos a hacer una multiplicación. Aquí está, lo vamos a multiplicar. Menos 1 por 2 me queda menos 2 y lo escribimos en esta parte. Y ahora, en vez de bajar, vamos a hacer la suma o la resta. ¿Cuánto es 0 menos 2? Pues 0 menos 2 nos queda 2. Ahora, una vez que tenemos este valor, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. El menos 1 va a multiplicar al siguiente valor que obtuve de la suma o resta. Entonces me queda menos 1 por menos 2, me queda 2. Y vuelvo a hacer el proceso. Menos 1 más 2 me queda 1. Menos 1 por 1 me queda menos 1. Lo escribo acá abajo. Y menos 1 menos 1 me queda menos 2. Y este es el número que yo quiero resaltar. Este número final. Este valor que propusimos va a ser solución solamente si lo que me queda al final de
todas estas operaciones, de todas estas sumas y restas, si al final me queda 0. Como podemos ver aquí, me queda menos 2, no me queda 0. Por lo tanto, EU igual a menos 1 no es solución de la ecuación. Eso es lo que podemos concluir. Bien, aquí está. Por lo tanto, U igual a menos 1 no es solución de la ecuación. O bien, fíjate, si este menos 1 pasa sumando al otro lado, vamos a obtener que U menos 1 no es factor lineal de la expresión. Es decir, que no es parte de la factorización de esta expresión. Ahora vamos a intentar con el 1. Igual hago el mismo proceso, baja el 2, 1 por 2 me queda 2, 0 más 2 me queda 2, 1 por 2, 2, menos 1 más 2, 1, 1 por 1, 1 y menos 1 más 1, 0. Entonces vemos que aquí sí nos quedó 0. Por lo tanto, U igual a 1 es solución de la ecuación. O bien, si este lo paso restando, U menos 1 es factor lineal de la expresión. ¿Qué quiere decir que sea factor lineal de la expresión? Pues que se puede expresar de esta manera. ¿Y cómo se compone esta opción? Te lo voy a explicar. Bien, entonces este elemento pasa restando, ya sabemos que es una solución de la ecuación. Y me va a quedar U menos 1 igual a 0. Que es lo que tengo en esta parte. Bien. Eso lo escribo como primer factor, ya que recuerda, cuando nosotros hacemos la factorización, ¿cómo resolvemos la ecuación? Pues igualando cada uno a 0. Lo que pasa es que este paso es, digamos que es la parte inversa. ¿Sí? Aquí ya está igualado a 0, entonces nada más lo estamos regresando. Bien, y ahora vamos con esta segunda parte. ¿Cómo se compone esta ecuación? ¿O de dónde salió esta ecuación? Bueno, lo que sucede es que al colocar esta ecuación cúbica y al aplicar el procedimiento de división sintética, lo que estamos en realidad es disminuyendo un grado a la ecuación. Es decir, esta expresión cúbica ahora, cuando nos queda 0, aseguramos que va a quedar como una ecuación cuadrática, donde los coeficientes de la ecuación cuadrática van a ser los siguientes. Este ya no va a ser U cúbica, va a ser U cuadrada. Entonces va a ser 2U cuadrada, como puedes observar en esta parte. Luego, aquí nos quedó 2, entonces este va a ser el coeficiente del factor lineal. Y este va a ser el coeficiente de, bueno, el término independiente. Entonces de ahí es donde se compone esta ecuación cuadrática que escribí. 2U cuadrada, 2U y más 1, como que se corre. Si esto hubiera sido cuarta, entonces aquí hubiera sido cúbica, cuadrada, lineal y término independiente. Y ahora sí podemos igualar a 0 cada una de estas expresiones. Si nosotros igualamos a 0, pues ya sabemos que U menos 1 igual a 0, pues nos va a dar la solución U igual a 1 que determinamos con la división sintética. Pero esta ecuación cuadrática, 2U cuadrada más 2U más 1 igual a 0, no se puede resolver con factorización. Y esto lo podemos concluir a partir del discriminante de la fórmula general. El discriminante es lo que va dentro de la raíz. Y es lo que va a determinar si la ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales, tiene una solución real o sus soluciones son imaginarias. Entonces, si al aplicar el discriminante, aquí lo podemos ver con B igual a 2, A igual a 2 y C igual a 1, al sustituir nos queda menos 4. Es decir, que nos podemos adelantar a la fórmula general y decir que en la fórmula general nos va a quedar más menos una raíz con menos 4. Entonces no tiene soluciones reales, son soluciones imaginarias. Entonces no tiene caso que resolvamos esta ecuación cuadrática, porque no nos va a arrojar un valor con el que podamos trabajar en la gráfica. Así, solamente vamos a obtener una solución, U igual a 1. Ahora vamos a regresar al cambio de variable.
Recuerda que el cambio de variable fue u igual a coseno de x. Entonces nos va a quedar la ecuación coseno de x igual a 1. ¿Y cómo resolvemos la ecuación coseno de x igual a 1? Con la gráfica. ¿Dónde las alturas son 1 en la gráfica de coseno? Aquí y aquí. Eso ocurre en x igual a 0 y en x igual a 2pi, que son soluciones que ya había obtenido anteriormente con la otra ecuación, con 4 seno de x. Entonces nos quedaron tres soluciones diferentes: 0, pi y 2pi. Vamos a ver cuál de esas. Estas son las mismas, si te acuerdas, son las mismas que habíamos determinado en esta parte: 0, pi y 2pi. Inclusive podemos verificar que cumplan la ecuación. Esto vamos a hacerlo con la calculadora. Siempre es importante comprobarlo, aunque sea con la calculadora. No es necesario que lo escribas, a menos que tu maestro te indique que escribas esa comprobación. Pero no es necesario, lo podemos hacer con la calculadora. Recuerda configurar tu calculadora a radianes, ya que vamos a utilizar radianes para esta comprobación. Entonces guardamos la x, seno, shift, sto, x. Y ahora vamos a escribir la ecuación trigonométrica. Seno de 4 veces x menos 4 veces el seno de x. Si tu calculadora es de las antiguitas, recuerda colocarle los paréntesis tal como lo estás observando en pantalla. Ahora, si le damos igual y nos queda 0, quiere decir que sí cumple la ecuación. Ahí está. Nos queda 0. Ahora vamos a comprobarlo con pi. Ponemos aquí shift pi. Ahora lo guardamos en la x. Subimos. Le damos igual. Y ve, por más que le dé igual, nos sigue quedando 0. Entonces también cumple la ecuación. Ahora vamos con 2pi. Lo guardamos. Y sustituimos. Vemos que también nos queda 0. Por lo tanto, estas tres sí son solución de la ecuación. Bien, pero ahora nos falta esta parte negativa. Esto simplemente lo podemos reflejar porque vemos que esta gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, de hecho, con respecto al origen más bien, ya que esta gráfica podemos ver que es impar. Entonces, las coordenadas van a quedar de la siguiente manera. Va a ser menos 2 pi, 0, pi, 0, 0,0, pi, 0 y 2 pi, 0. Y esta viene siendo la solución que estamos buscando. Vamos con la siguiente problemática. La siguiente problemática es un poco más avanzada, ya que vamos a comparar dos expresiones. Y fíjate cómo lo vamos a resolver. Vamos a leer primero el enunciado. Dice: las alturas h en pulgadas de los émbolos 1 y 2 de un motor de automóvil se pueden modelar por medio de la función. Aquí vamos a ver que estos van a estar subiendo y bajando. Aquí te ilustro el motor de un automóvil. Estos van a ir subiendo y bajando. Y estamos hablando de dos específicamente. Un émbolo que su altura se modela por medio de esta función cíclica. Y una altura 2 que se modela por medio de esta otra función cíclica. Y nos dice que t está medido en segundos. Y además solamente vamos a calcular las soluciones en el intervalo de 0 a 2pi. Es decir, en el mismo sentido que hemos trabajado en el ADA 3. Ya que al hacer un patrón infinito, la función seno, entonces nada más vamos a calcular para los valores, porque los demás se pueden generar agregando un valor de k. Luego nos dice acá: ¿a los cuántos segundos están los émbolos a la misma altura? Bien, entonces queremos determinar cuándo estas dos alturas son iguales.
Entonces aquí nada más me confundí, esto es del ejercicio anterior, vamos a ignorar esta parte. Sí, vamos a ignorar esto. Bien, y vamos a fijarnos de esta. Aquí está. Entonces son dos alturas que nos proporcionan. La altura 1 es esta función, mientras que la altura 2 es esta otra función. ¿Qué queremos? Queremos determinar cuándo los émbolos van a estar a la misma altura. Es decir, cuando la primera altura la altura del émbolo 1 es igual a la altura del émbolo 2. Ahora voy a sustituir estas dos expresiones, estas dos funciones, y vemos que se compone esta ecuación. Vamos a maquillarla un poquito, es decir, vamos a simplificarla. Vemos que este 7.5 que está fuera del ángulo puede pasar restando al otro lado. Y así 7.5 menos 7.5 nos va a quedar 0. Y se simplifica esta ecuación. Luego puedo dividir ambos extremos entre 3.75. Porque 3.75 entre 3.75 da 1. Y así me queda esta ecuación. Bien, ya maquillamos aquí la ecuación. Y ahora vamos a resolverla. Esta es la que vamos a utilizar para comprobar si los resultados que obtuvimos son correctos o incorrectos. Esta, ya que el maquillaje es mínimo. Ya porque solamente aquí, digamos que balanceamos la ecuación, nada más jugamos con el balanceo. Porque en las otras sí vamos a aplicar identidades trigonométricas y esto pues modifica la ecuación original. Bien, ahora vamos a desarrollar esta multiplicación en el ángulo. ¿Cuánto es 733 por este binomio? Y nos va a quedar lo siguiente. 733 por t, pues 733t. Y 733 por 4 pi tercios es 2932 pi sobre 3. Y a lo mejor no te queda claro cómo obtener esta fracción. Y te voy a mostrar cómo se obtiene esta fracción. De preferencia, lo voy a hacer sin el valor pi, ya que el valor pi lo agregamos. Voy a multiplicar fíjate cómo lo voy a hacer, 733 por 4 tercios. No voy a escribir pi, porque lo voy a dejar en el numerador. Y ahí está, 2932 tercios de pi. Y ahora, fíjate que esta función, esta expresión, función seno, está aplicado, pero a una suma de ángulos. Entonces, si recuerdas las demostraciones, las identidades trigonométricas, pues podemos aplicar una identidad especial. Pero antes de eso vamos a hacer un cambio de variable para no escribir tanto. Sea u igual a 733t, entonces la ecuación se va a modificar a la siguiente. Ya está. Seno de u igual a seno de u más lo que habíamos obtenido. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula de adición de ángulos que aprendimos en el ADA 6. Esta fórmula, aquí te la presento, es seno de la suma de ángulos es igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. U es mi primer ángulo y 2932 tercios de pi es mi segundo ángulo. Entonces, si aplicamos la fórmula, esta es la expresión que me queda. Esta expresión de la suma de ángulos, que podemos ver en esta parte, se transforma a toda esta multiplicación, suma y multiplicación. Pero fíjate que esto lo podemos simplificar y lo voy a escribir aquí en la calculadora. Recuerda, la calculadora debe de estar en radianes, ya que tenemos notación decimal en el ángulo. Entonces voy a escribir coseno de 2932 pi entre 3. Y esto me da igual a menos 0.5. La calculadora no me transforma, es decir, va a ser menos 1/2. Y ahora vamos a calcular el seno
también de 2932 pi entre 3. Y vemos que nos queda esta forma decimal. Pero si ustedes recuerdan la forma decimal de los valores notables que vimos en el hada 5, esta corresponde a menos raíz de 3 entre 2. Y aquí está, te lo voy a comprobar. Menos raíz de 3 entre 2. ¿Sí? Fíjate de este decimal. Subimos y es el mismo. Es el mismo decimal. No cambia. Entonces esto corresponde a menos raíz de 3 sobre 2. Y a lo mejor te estás preguntando en este momento, pero maestro, yo no tengo una calculadora avanzada Casio como la que me muestra. Bueno, pues hay alternativas matemáticas para eso, que también se trabajaron en el hada 5 y que con el hada 7 de ecuaciones, resolución de ecuaciones, reforzamos. Fíjate, ahí te va la alternativa. Recuerda la simplificación de funciones trigonométricas. Ahí te va. Este pi lo podemos cambiar por 180 grados para pasarlo a notación sexagesimal. Es decir, sería 2932, lo voy a escribir así, 2932 por 180 grados entre 3. ¿Y cuánto me quedó? 175.920 grados, que es lo que tengo en esta parte. Esto lo aprendimos en la actividad 7. Bien, ahora vamos a reducir, vamos a hacer la división. ¿Cómo hacemos esta división? Recuerda que lo planteamos de esta manera cuando esto viene siendo de la actividad 5 también. Y colocamos aquí el valor 175.920 entre 360 grados porque le vamos a quitar los giros. Cuando hacemos esa división en la calculadora, nos queda que son 488 vueltas en total enteras. Entonces aquí va a ir 488. Y aquí le vamos a restar esa diferencia. Es decir, va a ser 360 por 488. Me queda 175.680. Y la diferencia la calculamos y nos quedan los 240 grados que aparecen en esta parte. Bien, y luego una vez que tenemos los 240 grados, pues eso ya lo podemos simplificar también como vimos en la actividad 5. Que lo que vimos que como ese ángulo de 240 grados se encuentra en el tercer cuadrante y la función seno es negativa en el tercer cuadrante, entonces nos va a quedar menos coseno de, le quitamos 180 y nos queda 60 grados. Pero este ángulo es mayor a 45, por lo cual usamos la cofunción, que es menos seno de 30 grados. Y seno de 30 grados es un ángulo notable, ya que vamos a utilizar el triángulo rectángulo. Imaginemos que es rectángulo, donde este ángulo es de 30 grados. Ya está. Esta medida de este lado es 2 y de este es 1. Este es un triángulo rectángulo, supongamos que es rectángulo. Y de este cateto con el teorema de Pitágoras es raíz de 3. Entonces seno de 30 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa y nos queda menos 1/2. Lo mismo sucede con la función seno, con este valor.
Igual transformamos a sexagesimal, reducimos, en este caso nos va a quedar menos coseno de 30, coseno es adyacente, que es raíz de 3, hipotenusa, que es 2, y por eso nos queda menos raíz de 3 entre 2. Entonces, si no tenemos una calculadora avanzada para hacer esto, para obtener esos valores, podemos utilizar lo que ya les mostré en la actividad 5 y en la actividad 7 para obtener esos valores, los valores exactos. Bien, ahora pues sustituimos y nos queda seno de u por esta expresión y coseno de u por este otro valor. Es decir, nos va a quedar menos 1/2 de seno de u menos raíz de 3/2 de coseno de u. Y ahora vamos a regresar a nuestra ecuación. Recuerda, nuestra ecuación era esta al inicio, después de hacer el cambio de variable. Entonces, toda esta expresión que ves de color gris, la vamos a cambiar por lo que obtuvimos de amarillo. Ahí está. Hacemos el cambio. Y ahora ya podemos resolver esta ecuación. Cambiamos de lugar. Aquí tengo un entero de seno de u más 1/2 de seno de u. Podemos hacer aquí la cuenta. Un entero más 1/2 nos queda 3/2. Y así tenemos aquí 3/2 de seno de u igual a menos raíz de 3/2 de coseno de u. Podemos multiplicar toda la ecuación por 2. Y así nos queda el triple de seno de u menos la raíz de 3 veces el coseno de u. Vamos, fíjate que esta ecuación, aquí no podemos aplicar ninguna propiedad trigonométrica. De hecho, si recuerdas de la actividad 7, precisamente en la clase 3, se mostró un ejemplo de cómo se resuelve ese tipo de ecuaciones. Y aquí se utiliza una estrategia, que es la de elevar al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado a ambos lados, y me va a quedar 3 por 3, 9. Seno de u por seno de u es seno cuadrado de u. Menos raíz de 3 por menos raíz de 3 me queda 3. Y coseno de u por coseno de u me queda coseno cuadrado de u. Y ahora ya puedo aplicar una relación trigonométrica. Vamos a cambiar coseno cuadrado de u por 1 menos seno cuadrado de u. Y aquí estamos utilizando la relación pitagórica. Entonces, al hacer este cambio, nos va a quedar la siguiente ecuación. 9 veces el seno cuadrado de u igual al triple de la relación pitagórica. Hacemos la multiplicación. 3 por 1, 3. 3 por menos seno cuadrado de u menos 3 seno cuadrado de u. Cambio de lugar. Me queda 9 seno cuadrado de u más 3 veces seno cuadrado de u. Entonces tengo en total 12 veces el seno cuadrado de u. Pasamos dividiendo. 3 doceavos, lo simplificamos. Lo puedes simplificar de la forma tradicional o puedes usar tu calculadora, 1/4. Yo te recomiendo siempre que lo hagas a mano, no a calculadora, ya que si tú vas a estudiar para la universidad, pues en el examen de la universidad no te van a permitir ingresar calculadoras científicas. Por eso es mejor aprenderlo a hacerlo a mano. Bien, simplificamos y nos queda 1/4. Ahora sacamos raíz y nos va a quedar más menos la raíz de 1/4, es decir, más menos 1/2. Entonces vemos que toda esa ecuación que nos dieron al inicio se redujo a esta simple ecuación. Al seno de u igual a más menos 1/2. Entonces vamos a resolver primero para menos 1/2. Esto ya lo habíamos resuelto en anteriores clases. Vamos a despejar. Nos queda u igual a menos 30 grados. Valor absoluto, porque recuerda que alfa tiene que ser positivo y agudo. Regresamos a los cuadrantes. Nos queda 210 grados, 330 grados. Transformamos a radianes, 7 pi sextos y 11 pi sextos. Bien, a lo mejor te estás preguntando, a ver maestro, yo tenía mi calculadora en radianes. Y cuando yo hice ese cálculo de seno inversa de menos 1/2, pues no me quedó menos 30 grados, me quedó menos 1/6 de pi. Y veo que a usted le quedó menos 7 pi sextos. Lo que pasa es que aquí también se toma el valor absoluto para que sea pi sextos. Y una vez que tenemos los pi sextos,
Este que vendría siendo el alfa, se le suma los 180 grados que viene siendo pi. Y de esta forma se obtienen los 7 pi sextos. Pero para no complicarse, por eso es que lo muestro de esta manera. Que lo trabajamos como hemos hecho antes con los grados, con sexagesimal. Y solamente lo cambiamos después a radianes. Entonces ya tenemos los dos valores de la u. Para seno de u igual a menos un medio. Pero recuerda que la u es un cambio de variable que hicimos. Entonces hay que regresar a ese cambio de variable. Regresamos al cambio de variable y esto es lo que obtenemos. Como u es igual a 733t, entonces me va a quedar 733t igual a 7 pi sextos y 733t igual a 11 pi sextos. Luego pasamos dividiendo, hacemos la división. Recuerda, si tiene pi, trabaja solamente con los valores, es decir, 7 entre 6. Y lo dividimos entre 733. Y nos queda 7, le agregamos pi, 7 pi, como está acá, sobre 4398. Que en decimal viene siendo el siguiente valor. 7 pi entre 4398. Vemos que nos queda todo este valor. Entonces podemos configurar nuestra calculadora para que ya no me dé la notación científica. Esto, ¿cómo lo hacemos? Lo activamos la configuración, Shift configuración, y vamos a escoger la opción de SCI de científico. Ponemos aquí el valor 100. Ah, no, mentira, es el 8. Es el 8, ya me acuerdo, el 8. La de norm. Escogemos el 8 de norm y le vamos a dar la opción 2. Y así ya no me va a aparecer notación científica en la calculadora. Pero además vamos a redondear a 4 decimales. Entonces ponemos Shift, Setup. Hay algunos que directamente Setup. Y vamos a escoger la opción de Fix. Y vamos a configurarlo a 4 decimales. Ahí está. Entonces de esta manera ya tenemos este valor que es con 4 decimales. 0.0050. Ya vamos a hablar de esta parte de los decimales y les voy a mostrar la diferencia de por qué es utilizar fracciones, o sea, por qué es importante utilizar el valor real y no el valor aproximado. Ya lo veremos en la comprobación. Bien, ahora vamos con el segundo. Igual hacemos lo mismo. Va a ser 11 sextos entre 733. Nos queda 11. Acuérdate, le agregamos el pi. 11 pi sobre 4398. Que en decimal lo voy a escribir. Equivale a 0.0079. Ahí está. Bien, ahora vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación es seno de u igual a un medio. Y es el mismo proceso. Y como ya habrás practicado bastante, pues te darás cuenta de que van a ser pues los otros que hacen falta en el cuadrante, las otras familias. Entonces nos va a quedar, como ya esperabas, 30 grados y 150 grados. Esto es pi sextos y 5 pi sextos. Recuerda que para transformar a radian solamente hay que dividir entre 180. Por ejemplo, 150 entre 180. 5 sextos, es decir, 5 pi sextos. Y ahora vamos a regresar al cambio de variable, así como hicimos en el anterior. Y esto es lo que obtenemos. Pasa dividiendo. Me queda esta fracción, igual acá pasa dividiendo, me queda esta fracción, e igual vamos a tomar los valores decimales. $4,398, ya está, 0.0007. Y ahora con el otro que es el 5pi. Y ahí nos queda 0.0036. Bien,
Ahora vamos a comprobar estas soluciones. Recuerda, la ecuación que maquillamos antes de hacer el cambio de variable fue esta ecuación. Para poder sustituir, comprobar en la calculadora es necesario que cambiemos de lugar. Y así nos queda esta ecuación. Vamos a utilizar esta porque tiene modificaciones, bueno, simplificaciones mínimas que no afectan a la ecuación. Bien, vamos a comprobar estos valores o bien estos valores. Fíjate qué es lo que sucede. Vamos primero a guardar el primer valor, que es 0.0050. 0.0050. Lo guardamos. Recuerda, nuestra calculadora debe de estar configurada en radianes antes de sustituir. Y ahora vamos a teclear esta expresión. Va a ser, es seno de 733. Como no tengo x, como no tengo t, voy a utilizar x. Menos, hay que utilizar los paréntesis, ¿ok? Seno, abro paréntesis, escribo 733x, cierro paréntesis, menos, y ahora con el otro, 733x más 2932 pi entre 3, cierro paréntesis. Si le doy igual y me queda 0, quiere decir que cumple la ecuación. De lo contrario, no cumple la ecuación. Le doy igual y me queda este valor. Entonces vemos que nos queda un valor cercano a menos 1.5. ¿Pero por qué queda cercano a menos 1.5? Porque el valor que tomamos fue una aproximación. Por lo tanto, al sustituir, también nos va a quedar una aproximación. Fíjate qué es lo que pasa cuando sustituimos el valor real. El valor real, el valor completo es 7pi sobre 4398. Entonces eso voy a sustituir en vez de 0.0050. Ahí va. 7 pi entre 4398. Lo guardamos. Lo guardé. Ahí está. Lo sustituimos. Y fíjate. Qué diferencia. Me da menos 3 medios. Al sustituir esta expresión en la ecuación me da menos 3 medios. Y no una aproximación a menos 1.5 o a menos 3 medios. Por eso es que en mis clases pues trabajo mejor con fracciones que con decimales. A menos que en el ejercicio se indique lo contrario. Que se indique en este da tu respuesta en 4 decimales o da tu respuesta con 2 decimales. A menos que se indique eso, si no hay que trabajar con fracciones. Entonces podemos decir que este resultado no corresponde a la solución de la ecuación. Entonces no lo consideramos. Vamos con el segundo. Es 0.0079. Voy a sustituir el decimal también para que veas, porque yo sigo haciendo hincapié en esta parte de las aproximaciones. Lo guardamos y lo sustituimos. Y fíjate, este valor se acerca a 0, pero no es tan cercano a 0. Es 0.0539. Entonces aquí podemos, para alguien esto puede no cumplir la ecuación, pero para otra persona sí puede cumplir la ecuación. Es decir, caemos en la subjetividad. Entonces, para no caer en esto, por eso es que se recomienda utilizar el valor exacto. Es decir, que en vez de utilizar 0.0079, mejor utiliza 11 pi sobre 4398 y ve la gran diferencia. 11 pi entre 4398, lo guardamos, subimos, le damos igual y me quedó 0. Entonces quiere decir que este sí cumple la ecuación. Entonces, para no caer en esa subjetividad en los decimales,
Porque no está mal. O sea, hay algunos decimales que sí te queda 0.001 y pues ya concluyes que eso es 0 prácticamente. Como hemos hecho en otros ejercicios. Pero aquí pues sí quedó complicado esa deducción. Por eso conviene utilizar el valor exacto en vez de valor decimal. En conclusión, esta aproximación sí es válida como una solución de la ecuación. Vamos con el otro valor, vamos a hacer lo mismo. Hacemos punto 0007. Lo guardamos y sustituimos. Vemos que nos va a quedar 1.5. Lo mismo nos va a quedar si utilizamos el valor exacto. Ya lo comprobamos con el primer valor. Entonces ya podemos deducir que esta no cumple la ecuación también. Y ahora vamos con el último. Vamos a comprobar la de punto 0036. Lo guardamos. Sustituimos y vemos que también es un poco subjetivo si nos queda cercano a 0 o no. Entonces vamos a utilizar el valor exacto para desempatar, para poder decidir si eso no es. Lo guardamos, lo sustituimos y nos queda 0. Entonces esa también es solución. Por lo tanto, la pregunta que nos habían planteado originalmente, esta pregunta, ¿a los cuántos segundos los émbolos están a la misma altura? Pues la respuesta va a ser a los .0079 y .0036 segundos de iniciar el movimiento. Aquí estoy dando la respuesta en decimal, pero también lo pude haber dado en forma de fracción. Recuerda, aquí depende de tu maestro. Si tu maestro lo trabaja con decimales, pues trabaja con decimales. Pero si el ejercicio tu maestro te indica que lo trabajes de forma exacta, con los valores exactos, pues vas a tener que trabajarlo con los valores exactos, porque al final él es el que te va a calificar. Bien, entonces esto ha sido todo por esta videoclase y por el curso de trigonometría avanzada. Espero que les haya servido estos videos para aprender trigonometría y geometría analítica. Nos vemos en otro curso. Que estén bien. Si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres seguir viendo contenido de clases de matemáticas de nuestra preparatoria, de todos los cursos de matemáticas, o bien en el futuro de grado de matemáticas de grado universitario, suscríbete al canal para estar pendiente de estos videos. Nos vemos.